Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los 4 jugadores que hoy aparecen en la carpeta de Marcelo Gallardo para hacer refuerzo con vistas a lo que será la instancia definitiva de la Copa Libertadores. Si bien es cierto que River todavía está jugando el Supermundial de Clubes y le quedan encuentros importantes por disputar en los Estados Unidos, ya hay que ir adelantándonos un poco en el tiempo, porque si bien el certamen que se juega en Norteamérica es muy importante, no se puede dejar de lado cuál va a ser el principal objetivo del millonario una vez acabe el presente torneo, y obviamente es la competencia más importante a nivel clubes del fútbol sudamericano. Por lo pronto el muñeco ya está analizando alternativas y hay 4 jugadores que aparecen entre las principales opciones para reforzar algunos lugares de la cancha que sí o sí debe mejorar River con vistas a lo que será la segunda mitad de este 2025. El muñeco sabe que tiene un plantel abundante con muchos futbolistas, pero que en algunas posiciones le falta algo de jerarquía y también algunas variantes para algunos momentos puntuales de los encuentros. Así que por lo pronto en este video hablaremos cómo están las negociaciones y por qué 4 futbolistas ya consultó River para hacer incorporaciones del más grande en este periodo de transferencias. Empecemos. Vamos a comenzar por el futbolista cuya negociación está más avanzada, podría decirse, teniendo en cuenta que River ya le envió 3 propuestas formales a Argentinos Juniors para contratar a Román Vega. Hasta el momento los 3 ofrecimientos han sido rechazados por el conjunto de la paternal, pero sabiendo que ambas comisiones directivas están dispuestas a seguir negociando y que hay probabilidades de llegar a un entendimiento más temprano que tarde, teniendo en cuenta que si bien el objetivo del bicho es transferir al jugador al fútbol extranjero, hasta el momento el principal competidor de River, que es el Ajax de Holanda, no ha realizado una oferta que se acerque a los valores que ha hasta este momento ofrecido el equipo de Núñez. La primera oferta de River fue de $3,5 millones por el 50% de la ficha. La segunda fue de $4,5 millones de la moneda estadounidense por el 60% del pase. Y la última terminó siendo de $6,5 millones por la totalidad de la ficha del jugador. Argentinos Juniors pretendería alrededor de 8 millones de la moneda estadounidense para dejar salir a Román Vega en este mercado de pases. Hay que tener en cuenta que la oferta que había llegado al otro equipo del fútbol argentino a mediados del año pasado del fútbol de Arabia Saudita había rondado entre los 5 y 6 millones de dólares. Sin embargo, después el número final no había terminado siendo el mismo que le habían dicho argentinos en primera instancia, y por eso mismo el jugador no se terminó yendo al fútbol del Medio Oriente, sino que se terminó quedando acá en el fútbol argentino. Por lo pronto Gallardo sabe perfectamente que tiene que reforzar el lateral izquierdo. Es una posición que ya viene queriendo mejorar desde el último receso. Hay que tener en cuenta que se intentó incorporar a Lucas Esquivel básicamente por todo un mercado. Desde el 10 de enero hasta el 9 de febrero de este 2025, el millonario intentó traer al jugador que se desempeña actualmente en el Atlético Paranaense de Brasil. Sin embargo, como las charlas entre ambas dirigencias no terminó llegando a buen puerto, porque prácticamente Paranaense no solo que rechazaba todas las ofertas de River, sino que las últimas ni siquiera las ha respondido, desde el equipo de Núñez decidieron darse de baja de cualquier tipo de posibilidad de contratar a Esquivel. Si bien su nombre empezó a aparecer nuevamente en el arranque de este mercado, decidieron no hacer una nueva oferta, teniendo en cuenta que notaron una muy buena predisposición por parte de la dirigencia de Argentinos para negociar a Román Vega, que en principio es más joven y ya conoce el roce del fútbol argentino de manera más regular. Además hay que tener en cuenta que Vega jugó un año en las categorías menores del Barcelona. Entre mediados del 2022 y mediados del 2023 formó parte de la Masía. Después decidieron no incorporarlo de manera definitiva, pero por lo pronto tiene una experiencia que Esquivel no posee, aunque entre los dos jugadores en enero Gallardo elegía al jugador de Paranaense. Esto no hay que dejarlo de lado, pero por el primer semestre que tuvo Román Vega, en esta oportunidad han decidido ir a fondo por él.
¿Hasta qué monto estaría dispuesto a estirarse River para incorporarlo? Creo que acá es el punto que hay que tener en cuenta para saber si esta negociación va o no a finalizar bien. 6,5 millones de dólares, lo último que ofreció River, contra 8 millones, que es lo que pretende Argentinos, por lo menos lo que se ha mencionado, porque después hay que ver si River termina ofreciendo 8, si Argentinos no pide más. Ahí es donde empezará también a jugar un poco la voluntad del propio jugador, de si el futbolista cree que ya el monto es lo suficientemente bueno, lo más seguro es que pueda ejercer algo de presión como para hacer refuerzo de River. Vamos ahora con el siguiente nombre, que quizás sea el jugador menos relevante de los 4 que voy a estar mencionando en este video, no porque sea el peor de todos, sino porque es el menos conocido, casi con seguridad, por parte de la parcialidad riverplatense. Lautaro López es un mediocampista central de tan solo 20 años que hoy se desempeña en el Montevideo City Torque de Uruguay, que en su momento hizo las divisiones inferiores en Vélez y que fue comprado por el ya conocido City Group después de una breve estadía en Defensa y Justicia. La idea de los máximos empresarios que manejan este grupo es que el jugador, luego de estar en el equipo uruguayo, se vaya al fútbol europeo. Sin embargo, hace ya 1 año y medio que está allí, desde inicios del 2024, y no ha podido pegar ese salto, no porque no haya jugado, de hecho ha sido de los jugadores más regulares de todo el fútbol charrúa, sino porque básicamente al ser muy joven no ha logrado instalarlo de manera definitiva en alguno de los equipos que ya conocemos que tiene el City Group en el viejo continente, como lo pueden ser el Girona en España, el Palermo en Italia, mucho más lejano, claro está, el Manchester City en Inglaterra, o inclusive algún equipo del norte de la CONCACAF, como el New York City. Pero por lo pronto, la idea hoy por hoy del City Group es negociar al jugador. En su momento, cuando lo incorporaron, abonaron alrededor de 3 millones de dólares y ese sería el monto que esperarían para dejarlo salir. Acá el punto recae en: por el lado de Gallardo quiere un mediocampista central para que compita directamente con Enzo Pérez, pero la realidad es que si terminás contratando a Lautaro López, cuyas características son buenas y puede ser un futbolista muy pero muy positivo, la realidad es que estás contratando un jugador que no va a competir directamente con Enzo Pérez, por lo menos en este primer semestre, si es que se termina convirtiendo en refuerzo del más grande. Yo creo que lo ideal sería contratar un volante central de mucha jerarquía y sabiendo que es muy probable que Enzo a fin de año deje el fútbol, porque ya va a tener 39, próximo a cumplir 40 en febrero del 2026, también podrías traer a este volante central por un número bastante bajo, porque 3 millones de dólares hoy para River no es absolutamente nada, y de esa manera ya tenés al titular, que sería otro mediocampista central que comprarías, y a un suplente. Con Enzo afuera y con Craneviter también muy atrás en la consideración de Gallardo, ya tendrías 2 volantes centrales para el futuro, uno que sea titular y el otro que venga a competir directamente, pero que en este momento, con tan solo 20 años, parecería un tanto extraño que sea la única variante que River va a traer en ese sector de la cancha. Es cierto que del fútbol uruguayo vinieron jugadores que algunos fueron positivos y otros negativos. En el caso, por ejemplo, de Nicolás de la Cruz, River lo trajo muy joven del Liverpool uruguayo y terminó después de un año de adaptación teniendo un buen rendimiento, pero también está el caso de Nicolás Fonseca, que a inicios del año pasado, en una posición similar a la que juega Lautaro López, prácticamente no rindió durante toda la temporada. Es verdad que Fonseca llegó a River con 25 años y tendría que haber en ese momento el más grande contratado a un jugador mucho más consolidado. Acá estamos hablando de que se está contratando a un chico de 20 años que todavía puede tener un periodo de adaptación lógico en River. Acá el problema recae es que no podría ser, si es que Gallardo pretende un volante central en este mercado, el único jugador que viniese para reforzar ese sector de la cancha. River, como mencioné recién, debería traer a otro volante defensivo y además sumarle a este jugador, sobre todo con vistas al 2026, donde seguramente Enzo Pérez y Craneviter ya no formen parte del plantel de River. Vamos ahora a hablar de un nombre sí bastante más reconocido y que el hincha de River ya ha pedido anteriormente como refuerzo del más grande en otros mercados de pases. Estamos hablando de Fausto Vera, este volante que hizo las inferiores en Argentinos Juniors y que desde hace 3 temporadas está jugando en el fútbol brasileño. Las primeras 2, entre mediados del 2022 y mediados del 2024, lo hizo vistiendo la camiseta del Corinthians, mientras que hace un año que juega en el Atlético Mineiro. De hecho, fue parte del equipo que eliminó a River en las semifinales de la Libertadores del año pasado y que salió subcampeón con el conjunto del Belo Horizonte, perdiendo la final con Botafogo.
Vera es un futbolista obviamente con muchas cualidades y que podría ser ese jugador que se mueva al lado del número 5 con bastante versatilidad. Hoy parecería que a River le falta a un jugador en ese lugar de la cancha porque normalmente hoy el más grande juega con un número 5 que es Enzo Pérez, uno de los dos que está a su lado es Kevin Castaño, pero le falta el otro que durante toda la primera mitad, durante todo el primer semestre de este 2025 fueron rotando entre Galopo primero, después Maxi Meza, sobre el final Nacho Fernández. Hubo muchísimas dudas por parte del muñeco porque entre lesiones y rendimientos ninguno logró ganarse el lugar al 100%. Además, con la salida ya sabida de Mastantuono, a River le van a faltar variantes en la mitad de la cancha, más allá de que Vera juega en una posición totalmente distinta. El jugador que en teoría podría llegar a reemplazar a la joya que se va al Real Madrid lo voy a estar mencionando más adelante también en este video. En el caso de Vera, él tenía la idea cuando se fue a jugar al fútbol brasileño, más precisamente a Corinthians, y tal como sucede con la mayoría de los jugadores de Argentina que se van a Brasil, si bien muchos lo hacen por una cuestión económica, también lo hacen porque parecería ser un poco más fácil dar el salto desde Brasil hacia Europa que hacerlo desde Argentina hacia Europa, por lo menos hacia un equipo importante. Es cierto que hay algunos jugadores que son los mejores del fútbol argentino que terminan yendo hacia el viejo continente con facilidad, pero normalmente hay otros a los que les cuesta más. En el caso de Vera, él en su momento tenía el objetivo al llegar a Corinthians de poder dar ese salto hacia el fútbol europeo y no lo ha podido conseguir, no porque ha tenido bajo rendimiento ni mucho menos, de hecho ha tenido una continuidad más que importante, primero en el conjunto paulista y últimamente también en el elenco de Belo Horizonte. Sin embargo, tiene que llegar una oferta formal y la realidad es que ese ofrecimiento no ha aparecido. Lo que le juega a favor a River a la hora de poder contratar a Vera es que el jugador, no digo que tenga intenciones de salir, pero no tendría inconvenientes de ser transferido en este próximo periodo de transferencias. Y además, Atlético Mineiro, más allá de haber sido el subcampeón y el finalista de la última edición de la Copa, no está jugando la Libertadores este año. De hecho, a mediados de julio disputará los playoffs de la Conmebol Sudamericana contra el Atlético Bucaramanga de Colombia con el objetivo de acceder a los octavos de final del segundo certamen más importante de Sudamérica a nivel clubes. Teniendo en cuenta esto y como Mineiro hoy por hoy no es un rival directo de River en el ámbito continental, no quiero descartar que exista la posibilidad concreta de que se pueda hacer una oferta formal como para que Mineiro acepte vender al jugador. En su momento, el elenco brasileño le pagó al Corinthians una cifra cercana a los 6 millones de dólares para hacerse con los servicios de Fausto Vera. Claramente ese sería el monto y un poquito más, quizás entre 7 y 8 millones es lo que tendría que poner River como para poder contratar al jugador, que si bien no creo que ejerza presión para que se haga la transferencia, en caso de que las dirigencias lleguen a un acuerdo, no tendría ningún problema Fausto Vera en regresar al fútbol argentino. Y el último jugador que voy a mencionar es el futbolista que del fútbol de nuestro país más posibilidades tendría de reemplazar a Mastantuono teniendo en cuenta sus características dentro del terreno de juego. Máger Carrizo, el jugador de tan solo 19 años que se desempeña en Vélez Sarsfield, podría ser elegido para ocupar el rol que había ocupado la joya riverplatense que ya fue transferida al Real Madrid de España. Obviamente habrá que desembolsar una enorme cantidad de dinero para hacerse con los servicios de un futbolista que en la primera parte del año fue de lo mejor del conjunto de Liniers sin ningún tipo de duda. De hecho, en los 6 partidos que Vélez ha disputado en la fase de grupo de la Conmebol Libertadores, Máger Carrizo convirtió 4 goles y dio una asistencia para hacer que Vélez lidere el grupo que compartía con Olimpia y Peñarol, 2 equipos gigantes del fútbol sudamericano y que entre ambos suman 8 Copas Libertadores. Por lo pronto, River sabe que a la hora de desembolsar una buena cantidad por este futbolista, podría ser que se gaste menos dinero en incorporar a otros jugadores. Acá, básicamente, la opción o no para traer a Carrizo en este receso recae en cuánto estaría dispuesto a invertir la dirigencia en este mercado. Es cierto que el número era 1 antes de vender a Mastantuono y el número seguramente sea muchísimo mayor a la hora de haber ya confirmado la transferencia de la joya de River al fútbol europeo. Por lo pronto lo que hay que saber es que la cláusula de Máger Carrizo es de 16 millones de dólares, es decir, poniendo ese dinero, River se va a tener que hacer cargo de los impuestos, por lo que la operación podría extenderse hasta los 20 millones de la moneda estadounidense, convirtiéndose esta compra la más cara en toda la historia del fútbol argentino. En ese caso, Vélez no podrá hacer absolutamente nada y será el propio futbolista quien terminará decidiendo su propio futuro, si quiere o no venir a River en este momento. Desde el lado del más grande, con el objetivo de no tener que pagar todos esos impuestos de una, van a tratar de contratar al jugador en 2 o 3 cuotas
por un monto un poco menor, es decir, abonando entre 10 y 12 millones de dólares. En un principio la mayoría cree que la dirigencia de Vélez va a rechazar esto, pero lo que no se sabe es si el equipo de Liniers va sí o sí a exigir el valor de la cláusula. Eso es algo que todavía no se ha dado a conocer públicamente y me parece que la opinión del jugador va a ser importante. Acá yo creo que una charla entre Gallardo y el futbolista podría cambiar todo, porque hay que tener en cuenta que los nombres que mencioné antes en este video, Vega, López y Vera, más allá de que hay diferencias entre los tres, porque como ya mencioné, Lautaro López es el menos conocido y no tiene chances de pelearle la titularidad a Enzo Pérez. En cambio, Fausto Vera y Román Vega sí pueden pelearle la titularidad a los jugadores que hoy por hoy están desde el inicio en el plantel de River. En el caso de Maher Carrizo, como el hueco de Mastantuono queda totalmente liberado, y la realidad es que durante el semestre Mastantuono fue siempre titular, es decir, nadie le compitió en el puesto, el actual futbolista del Fortín, si llega a River, podría estar desde el inicio en el primer encuentro. No tendría en principio que pelear la titularidad con nadie, por lo menos para ganar su lugar apenas llegue al conjunto de Núñez. Obviamente hay que tener en cuenta que es un futbolista que estará pasando un grande del fútbol argentino, por lo que el periodo de adaptación podría llegar a costarle, pero teniendo en cuenta que sus cualidades y habilidades son básicamente muy similares a las de Mastantuono, podría adaptarse rápidamente a lo que pretende Gallardo, teniendo en cuenta también que es zurdo, que se mueve como extremo por derecha y que normalmente encara para definir con su pierna hábil. Básicamente todo lo que hacía Mastantuono en River, por lo menos durante esta primera parte del 2025. Lo que hay que esperar en este caso es saber cuánto dinero está dispuesto a desenvolver River para incorporarlo. Está claro que este mercado de pases será indispensable para River a la hora de ver si tiene o no alguna posibilidad de ganar la Conmebol Libertadores. El trayecto del más grande no será sencillo a la hora de coronarse con el máximo torneo continental, porque ya sabe su rival en octavos será Libertad, pero posteriormente, en caso de avanzar, tendría que enfrentarse seguramente con Palmeiras, que teóricamente debería eliminar a Universitario. Y ese ya es un duelo de primer nivel, no solamente del fútbol sudamericano, sino a nivel mundial. Así que River tiene que estar preparado y si quiere competir en lo que respecta al máximo nivel en ese sentido, deberá rearmarse de la mejor manera posible. Obviamente que estos no son los 4 nombres que van a ser mencionados, de hecho ya hay muchísimos otros futbolistas que han sido mencionados para hacer refuerzos, o en definitiva también han sido descartados porque han sido incorporaciones de otros clubes. Pero por lo pronto Gallardo sabe perfectamente que el plantel tiene que mejorar, ya lo dijo públicamente, ahora esperemos que se acierte con los refuerzos, que eso es algo que en los últimos 2 mercados se ha hecho a medias, con algunos jugadores se hizo bien, pero con otros lamentablemente se hizo mal. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.